Muy buenas, jóvenes. Vamos a hablar un poquito acerca de las tasas de interés con un material que en su momento el BAC San José nos facilitó a los profesores para bajarles la información a ustedes. Vamos a abarcar un poquito los conceptos de interés activo, pasivo, cuáles son los tipos de interés que hay y va a ser un video relativamente breve puesto que todo va a girar alrededor de las tasas de interés. La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero. Ese sería el dinero que les van a devolver a ustedes si ustedes hacen un ahorro o el dinero que ustedes deben pagar si requieren un préstamo. En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés es expresada en porcentajes, representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia o la oportunidad de la utilización de una suma de dinero en alguna situación. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe o pagar o cobrar por pedirlo prestado o por prestarlo, ¿verdad? O incluso por ahorrarlo en una situación determinada. Por ejemplo, si las tasas de interés fueran las mismas, tanto para depósitos en bonos del Estado, cuentas bancarias a largo plazo e inversiones en un nuevo tipo de industria, nadie invertiría en acciones o nadie depositaría en el banco. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. Tanto la industria como el banco pueden ir a la bancarrota. Un país no. Por otra parte, el riesgo de la inversión en una empresa determinada es mayor que el riesgo de un banco. Sigue entonces que la tasa de interés será más bajita, más pequeña en los bonos del Estado, puesto que se sabe que el Estado es platita fija. Si usted invierte en los bonos del Estado, se sabe que hay una garantía, que hay un rendimiento garantizado. ¿De acuerdo? Los depósitos a largo plazo en un banco privado tienen una cierta diferencia. Un banco privado puede quebrar, el Estado no. ¿De acuerdo? Dice, a su vez será menor que los posibles intereses ganados en una inversión industrial. E incluso si ustedes toman la decisión de invertir en una empresa, no quiere decir que todas las empresas vayan a pagar exactamente lo mismo, porque eso depende del desempeño que esa empresa tenga en el mercado. Desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. Quiere decir que si se pagan buenas tasas de interés, pues sería rentable para una persona X ir a invertir su dinero en el banco. ¿Por qué? Porque están pagando buenas tasas de interés. Ujú. Sin embargo, las tasas del préstamo, si la tasa del préstamo sube, no quiere decir que la gente va a llegar corriendo a sacar préstamos, ¿de acuerdo? Entonces, es como una especie de balance, tienen que jugar con esos datos. La tasa de interés sube y eso es para jalar a la gente que necesita ahorrar. Tiene dinero, vienen a ahorrar. Entonces, entra dinero. Ujú. Y cuando necesitan que las personas, no sé, capten dinero de los bancos, bajan las tasas de intereses al punto que la gente se siente motivada y dice, bueno, voy a ir a sacar un préstamo porque no están tan caras las tasas de interés. Ujú. Es un juego. Eso es de acuerdo a los objetivos que se vayan planteando en la política monetaria del país. Dado lo anterior, las tasas de interés reales, o sea, al público, se fijan con relación a tres factores. Uno, la tasa de interés es fijada por el Banco Central. ¿De acuerdo? Recuerden que yo les he comentado, el Banco Central de Costa Rica es el papá de todos los bancos. Es el Banco Central quien determina y los demás bancos siguen. Para préstamos del Estado a los otros bancos o para los préstamos entre bancos, esta tasa corresponde a la política macroeconómica del país. Generalmente es fijada a fin de promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera.
tasas de interés por bancos al público se basan en esta, más otro factor que depende de la situación en los mercados de acciones de un país determinado. Si los precios de las acciones están subiendo, entonces la demanda por dinero, la necesidad del dinero aumenta y por ende la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el que tiene el dinero, sientan esta lógica, el que tiene el dinero puede subirlo si ve que todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere dinero, pues el que quiera dinero me paga lo que yo pido. Esa es la tasa de interés. Si hay mucha demanda de dinero, ¿verdad? Pues el dueño del dinero puede subir la tasa de interés porque si usted no puede, detrás suyo hay otro que sí podrá. ¿Lo ven? C. La relación a la inversión similar que el banco habría realizado con el Estado de no haber prestado. ¿Qué habría hecho el banco? Dices, está mal planteada. ¿Qué habría hecho el banco de no haber prestado ese dinero a un banco privado? Por ejemplo, las tasas fijas de las hipotecas están referenciadas con los bonos del Tesoro a 30 años, mientras que las tasas de interés de préstamos circulantes, como las tarjetas de crédito, que ya las comentamos previamente, están basadas en los índices Prime y dependen también de las políticas de encaje del Banco Central. Con esto de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, hemos comentado un poco acerca de la ley de usura y de cómo esta ley vino a modificar las tasas de interés máximas que las personas podían, que las entidades bancarias dueñas de las tarjetas de crédito podían cobrar. ¿De acuerdo? Así, el concepto de tasa de interés tiene muchas definiciones, las cuales varían según el contexto en el cual es utilizado. A su vez, en la práctica se observan múltiples tasas de interés, por lo que resulta difícil determinar una única tasa de interés relevante, al menos para todas las transacciones económicas. Vamos a ver las tasas de interés más comunes, ¿de acuerdo? Está la tasa de interés activa. Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones del mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicio de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son a favor del banco, por eso se llaman activas. Son a favor del banco, no se les olvide ese término porque lo vamos a ver más adelante y además vamos a ir a ver justo la contraria, que es la pasiva. Tasa de interés pasiva. Es el porcentaje que paga el banco al que le depositó dinero. ¿Okay? Son pasivas porque para el banco más bien es a favor del que deposita. Sería como un dinero en contra. Siempre las tasas y los datos se ven desde el lado del banco. Por ejemplo, cuando se habla de tipo de cambio y se habla de la compra y la venta. Y usted dice, bueno, compro. Bueno, yo llego a comprar. Vendo. La venta es porque yo voy a vender. No, siempre se ve del lado del banco. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante que lo tengan presente. Tasa de interés preferencial. Es un porcentaje inferior al normal o general, que puede ser incluso inferior al costo de fondo establecido de acuerdo a las políticas del gobierno, que se cobra a los préstamos destinados a actividades específicas que se desean promover ya sea por el gobierno o por una institución financiera. En este les doy un ejemplo. Hay un préstamo, no sé si actualmente está vigente. Hay un préstamo que es para em, miembros de un hogar de clase media cuyos ingresos no superen, y si mi memoria no me falla, estuvo para los 400,000 o los 300,000. Quiere decir que ese préstamo que ellos le denominan, en su momento le pusieron FEVI, FEVI, era para un grupo específico de la población. Entonces no cualquiera podía pedirlo, tenía unas tasas preferentes, que en su momento fue tasa básica pasiva, que es como el mínimo, ¿de acuerdo? Y se prestaba solo a quienes cumplían X o Y requisitos.
Entonces, bajo esas condiciones, los que podían aplicar podían llevarse el préstamo a una tasa preferencial, que es lo que estamos viendo aquí, preferencial. ¿Por qué? Puesto era un impulso del gobierno en esos años que facilitaba que las personas que cumplían esos requisitos pudieran acceder a ese préstamo con una tasa preferencial. Tasa de interés real. Es el porcentaje resultante de deducir a la tasa de interés general vigente la tasa de inflación. Recuerden que la tasa de inflación es el dinero que se tiene que pagar, en clase lo comentamos anteriormente, la tasa que se tiene que pagar por lo que en Costa Rica se puede decir, ay, aquí todo es muy caro, pero ¿por qué tengo que pagar tanto por esto? Es porque se paga una tasa de inflación, es como un castigo que se viene arrastrando en el país. Se busca que la tasa de inflación disminuya, pero lamentablemente, y más después del COVID, ¿verdad? Es probable que vayamos a experimentar tasas de inflación exageradas. Dice, la fórmula para hallar la tasa de interés real es la siguiente. Tasa de efectiva menos tasa de inflación dividido entre 1 más la tasa de inflación. Estos datos los estudian profundamente los economistas. En contabilidad, lo importante es que ustedes conozcan que esto existe. Sin embargo, no es necesario su cálculo. Es para que ustedes sepan que existe una rama de la ciencia donde se explica, se analiza, se practican y se hacen ejercicios para conocer precisamente cuáles son las consecuencias de los movimientos e incluso se podrían medir, ¿verdad? A lo largo del tiempo, cómo se están moviendo en un país. Es probable que dentro de unos 5 años se pueda ver la curva de cómo se comportaban en Costa Rica las tasas de interés antes de la pandemia mundial y posterior a la pandemia, ¿verdad? Dentro de unos años ya vamos a poder ver eso como con cierta distancia, como con cierta perspectiva. Tasas de interés externa. Es el precio que se paga por el uso de capital externo. Se expresa en porcentaje anual y es establecido por los países o instituciones que otorgan los recursos monetarios y financieros. Pues no hay mayor ciencia que explicar ahí, ¿verdad? Está bastante transparente. Vamos a ver qué es interés. El interés se remonta a fechas antiguas, ¿verdad? En textos, las religiones abrahámicas se aconseja contra el robo, contra el cobro de interés excesivo, que vendría siendo la usura. Posteriormente, en la Edad Media europea, el cobro de interés fue, bajo la influencia de las doctrinas católicas, considerado inaceptable. En esos tiempos se consideraba propiedad divina el tiempo. Cobrar entonces por el uso temporal de un objeto era considerado comercial con la propiedad de Dios. Esto hizo que el cobro del interés fuera prohibido, ¿verdad? Anteriormente. Después de eso, un señor que se llamó Tomás de Aquino adujo que cobrar interés es un cobro doble por la cosa y por el uso de la cosa. Consecuentemente, cobrar interés llegó a ser visto como el pecado de usura. Esto empezó a cambiar en el Renacimiento. Los préstamos dejan de ser principalmente para consumo y empiezan, junto al movimiento de dineros, a jugar un papel importante en la prosperidad de ciudades y regiones. Frente a eso, la Escuela de Salamanca propone una nueva visión del interés. Si el que recibe el préstamo lo hace para beneficiarse, el que lo otorga, el dinero, tiene derecho a parte de ese beneficio dado que no solo toma un riesgo, pero también pierde la oportunidad de beneficiarse de ese dinero usándolo de otra manera. Es el costo de oportunidad. Cuando ya esta universidad hizo este planteamiento, perdón, sí, cuando ya ellos empezaron a hacer este planteamiento, se vio, es cierto, si yo tengo dinero y yo se lo doy a usted porque usted quiere hacer un negocio y a usted le va mal, hasta yo voy a perder.
Entonces, es un riesgo. El interés se paga por ese riesgo que se está asumiendo. Con esas nuevas proposiciones se empiezan a crear las bases para la percepción del dinero como una mercadería, la cual, como cualquier otra, puede ser comprada, vendida, alquilada. Una importante contribución a esta visión se origina con un señor llamado Martín de Azpilcueta, uno de los más prominentes miembros de esa escuela, y de acuerdo con él, un individuo prefiere recibir un bien en el presente a recibirlo en el futuro. Esa preferencia de querer recibirlo ya implica una diferencia de valor. El interés representa un pago por el tiempo que un individuo es privado de ese bien. El interés es pagarle a alguien por haberme esperado, es por haberme dado su dinero, por haber arriesgado, ¿verdad? En darme a mí la oportunidad de utilizar su dinero para que yo pudiera tener un beneficio. Entonces hay que recompensarle por el dinero que me prestó, ¿verdad? Es una visión distinta a la que se venía manejando previamente. Los primeros estudios formales del interés se sitúan en los trabajos de Mirabeau, Jeremy Bentham y Adam Smith durante el nacimiento de las teorías económicas clásicas. Para ellos, el dinero está sujeto a la ley de la oferta y demanda, transformándose, por así decirlo, en el precio del dinero. Posteriormente, Karl Marx ahonda en las consecuencias de esa transformación del dinero en mercadería que él describe como la aparición del capital financiero. Muy bien, aquí voy a brincar un poquito porque viene bastante información acerca de la historia. Vamos a ir a ver cómo se miden las tasas de interés. Nuevamente les reitero que esta información es cultura general, es para que ustedes dominen la información que se maneja, no así para que empiecen a calcularla, para que no se preocupen. Distintos instrumentos de deudas tienen flujos muy diferentes de pago para el tenedor, con periodicidades distintas. Así necesitamos comprender primero la forma en que podemos comparar el valor de un tipo de instrumento de deuda con otro, para poder hacerlos un poquito más comparables. Vamos a hablar primero del valor presente. El concepto valor presente o valor presente descontado, que significan lo mismo, es la idea o el sentido común de que $1 pagado después de un año a partir de hoy vale menos que si me lo hubiera dado hoy. Repito, $1 pagado después de un año vale menos que si me lo hubiera dado hoy. Bajo esa premisa es que se van a hacer los cálculos. Y dice, esto se comprueba al depositar $1 hoy en la cuenta de ahorros. Va a ganar intereses. Y dentro de un año me van a dar el otro dólar. Claramente, el dólar que yo ya tenía hoy, después de un año ganando intereses, es más dinero que el dólar que me van a dar dentro de un año. Bajo ese supuesto es que se dice que vale más $1 hoy que $1 en un año. ¿De acuerdo? Porque con el dólar que usted me da hoy, yo lo puedo invertir y con eso puedo hacer más dinero, ¿verdad? Mientras que si yo me tengo que esperar todo un año para que usted me lo dé, pues solo $1 me va a dar. Observemos el tipo más simple de instrumento de deuda al cual vamos a llamar préstamo simple. En este tipo de préstamo, el prestamista le da al prestatario una platita. Este debe reembolsarlo pues cuando se pongan de acuerdo. Tiene que devolverle el dinero pues con intereses. Vamos a ver un ejemplo. Carlos le hace a María un préstamo de $100 por un año. Usted le exigirá que reembolse el principal de $100 en un año más los intereses, digamos, el $10.
En el caso de un préstamo simple como este, el pago de intereses dividido entre el monto del préstamo es una manera natural y sensata de medir la tasa de interés. Eso se llama tasa de interés simple. Yo divido los $10 que quieren que yo dé como intereses y lo divido entre los 100 que me están pidiendo total del préstamo. Eso me da un 10%. Ahora bien, vamos a bajar un poquito. Si usted hace este préstamo de $100, después de un año, María le tiene que traer los $100 que usted le prestó más los $10 de interés. Si usted presta entonces los $110, después de que ya se los trajeron, usted los vuelve a prestar otra vez, ¿verdad? Con el 10%, entonces luego le van a traer $121 y así sucesivamente, ¿verdad? Le vuelven a traer los 121, usted lo vuelve a prestar al 10% y entonces le van a traer ¿cuánto? ¿Verdad? Así sucesivamente. Muy bien. Aquí les voy a dejar estos, bueno, les voy a dejar solo el primero. De tareita, se los voy a subir a Teams para que lo realicen para el siguiente jueves que tenemos clase, Dios mediante. ¿Listo, chicos?